Hola a todos. Como siempre, muchas gracias a las personas que se han suscrito, que me han apoyado desde el comienzo. Muchas gracias a las personas que recién se suscriben. Y muchas gracias a usted que está viendo este video. Lo invito a que se suscriba si le interesan estos temas. El día de hoy vamos a hacer la instalación y el cableado del spindle para volverlo automático. Spindle o en mi caso, o en el caso de muchos, una fresadora. Cómo volverla automática. Les voy a arrimar la cámara para mostrarles qué es lo que vamos a necesitar y cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces las cosas que vamos a necesitar es, ya tenemos lo que es el shield, ¿no? Ya lo tenemos que tener. Vamos a necesitar un relay de estos. Yo les voy a dejar en el link para que, en la descripción les voy a dejar el link para que lo busquen, al menos sepan cómo se llama, si les interesa pues lo compran de ahí. Vamos a necesitar un relé de estos, vamos a necesitar cablecitos, hembras, por el otro lado lo vamos a tener que cortar para conectarlo, y vamos a necesitar un cable como este, que esto viene a ser como, es una extensión. Ahora, si a ustedes, este es el cable de la fresadora. Si a ustedes no les importa, si esta fresadora, en mi caso por ejemplo, esta fresadora solo la uso para la CNC, perdón, entonces pues a mí no me importa cortarlo y sacarle el cable que necesitamos. Ya les voy a mostrar cuál es. Pero si a ustedes sí les preocupa cortarlo, entonces vamos a utilizar uno de estos para así no dañar este, no tocar este. Entonces, vamos a necesitar este cable. La conexión de esto es súper sencillo. Ustedes dirán, pero ¿por qué usar este relay y no uno de estos de Arduino? El problema que tienen estos relays de Arduino es que ellos solo tienen cierto tiempo de uso. Y de la forma como diseñaron el sistema el software del spindle automático en GRBL quedó un tanto peligroso. Entonces, para evitar accidentes es mejor usar uno de estos. ¿Por qué? Porque cuando Arduino enciende, él siempre manda un pulso a todos los componentes que están conectados. Entonces le manda un pulso al relay y el relay se activa por un milisegundo. Entonces por un milisegundo el spindle también se activaría. Y si uno está cerca de él, pues puede causar un accidente. Entonces, por eso descartaremos este. Y vamos a usar este, que con este no pasa eso. Bueno, conectar esto es muy fácil. Aquí en la parte de abajo tenemos un letrero que dice input, significa entrada, de 3 a 32 voltios. Aquí el shield del Arduino nos tira 5 voltios, o sea que es suficiente. Lo único que tenemos que hacer es conectar esto de la forma correcta. ¿Dónde lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar, para conectar esto, perdón, tengo que hacer este paréntesis. Esto lo tenemos que actualizar el GRBL con la última versión que hay. Yo ya hice un video y les voy a dejar la tarjetita para que lo miren cómo actualizar el GRBL. Ahí está el link, pero más sin embargo les voy a dejar el link otra vez aquí. Entonces, con la nueva actualización del GRBL, todas estas cosas las tuvieron que cambiar. Ahora, para conectar el spindle, lo vamos a conectar aquí, en donde dice Z negativo. El verde viene a ser en el blanco. Entonces lo vamos a conectar en el Z negativo. Es la conexión que tenemos que hacer ahí. Y luego este pues lo conectamos al frente, que viene a ser en el Z en el lado negro, que el negro es el ground. El negro es el ground y la fila blanca es por donde sale la señal. En este caso sería el positivo. Z negativo, ya habíamos hablado de qué era que se trataba el negativo. Entonces venimos aquí y lo vamos a conectar. Aquí tenemos
3 y al ladito del 3 está el positivo y aquí tenemos 4, al ladito del 4 está el negativo. Lo vamos a conectar, el verde lo vamos a conectar en el positivo. Y el café, que viene a ser el negativo, lo conectamos en el otro extremo. Ok, ya aquí lo tenemos conectado al chivo. Ahora lo vamos a conectar al spindle o a la fresadora. Entonces vamos a tomar esta extensión para no dañar el cable de la fresadora. Si ustedes desean lo pueden hacer. Buscan el cable negativo. Vamos a buscar el cable negativo, la masa, y lo vamos a cortar, la vamos a separar. Entonces, el que viene de la clavija, del enchufe, el que viene del enchufe lo vamos a conectar en el 1. En el 1, y el que va hacia el spindle o la fresadora lo vamos a conectar en el 2. En la descripción les voy a dejar el link para que de este curso, ya se lo había dicho antes. Así debe de quedar conectado. Para que nos quede claro, del Z- vamos a conectar en la hilera blanca el cable positivo. Y en la hilera negra el cable negativo. Lo vamos a traer y lo vamos a conectar en el relay, en el más y en el menos. Ahora del cable del spindle, el cable negativo, le vamos a hacer un corte y vamos a poner un extremo en el 1 y un extremo en el 2. Lo que esto hace es, todo el mundo lo sabe, un relay es un switch. Entonces lo único que hace es cerrar el contacto para que la corriente siga pasando. Eso sería todo. Ok, entonces aquí ya estamos claros. Entonces vamos a ir a la computadora para ver la instalación. ¿Cómo lo programamos? Bueno, entonces para hacer la instalación de esto es muy fácil. Venimos a Visual y vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Venimos aquí a Machine cuando instalamos el proxy. Si aún no lo ha visto, si aún no lo ha hecho, puede mirar el video y le voy a dejar una tarjetica. Aquí vamos a venir donde dice Setup Your Machine. Escogemos esta que es una máquina cualquier otra, o de otra máquina. Venimos aquí, aquí nos pregunta y el de nosotros pues es GRBL. Modelo le vamos a dar otro porque no tenemos ninguna de esas. El controlador es este, el Arduino Chivo. Los rieles vamos a seleccionar los que más se nos aproximen a nosotros. El tornillo es este, el M8, ya el otro casi no se consigue. Ese es el más popular. Y si tienen alguno de estos, pues lo seleccionan o si no, le vamos a dar a Other. Ahora le vamos a dar aquí, confirmar settings. Aquí nos pregunta que en qué puerto lo tenemos. Ustedes deben de saber en qué puerto trabaja su máquina. Yo la tengo en el 4, ahí está, ya lo reconoció. Ahora nos pregunta que si esto se mueve. Vamos a probar a ver si se mueve. Vamos a dar al X. Se movió, le damos que sí. El Y se movió, le damos que sí.
el Z se movió. Le damos que sí. Le vamos a dar continuar. Esto es lo que nos interesa, el spindle automático. Entonces voy a poner la cámara. Vamos a reducir esto aquí. Y vamos a poner la cámara para que veamos. Esto es el spindle automático. Aquí nos hace la opción que es manual automático y en este caso pues lo vamos a volver automático. Entonces le vamos a dar Save Spindle Settings, que nos guarde la información que le hemos puesto hasta ahora. Y aquí nos pregunta que prendamos el spindle. Tenemos que asegurarnos de que nuestra ruteadora, aquí el switchecito, esté encendido, ¿no? Y conectada a la corriente. Entonces le vamos a dar On. Y así de fácil y sencillo es que se instala esto, no hay nada más que hacerle, ya ahí quedó, ya lo podemos cerrar, ya o podemos continuar aquí, por ejemplo, aquí ya nos pregunta que si hacemos el homing, ya ustedes saben que aquí esta máquina tiene homing, podemos hacer el homing, y ahí ella empieza a hacer el homing. Allá hizo nuestro ciclo de homing. Ya ahorita nos pregunta qué es el Pro, pero nosotros no vamos a hacer eso, porque ustedes ya saben que eso ya lo tenemos. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya quedó instalado el spindle automático. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo con mucho gusto la respondo. Déjenmela ahí en los comentarios. Ahí les voy a dejar los links de las cosas para que las consigan o para que al menos sepan cómo se llaman. Y no se olviden seguirse suscribiendo, darle like a los videos, compártanlos para que YouTube siga compartiendo esto con más gente. Bueno, entonces como siempre, pues muchas gracias por todo. Ya aquí terminamos con la instalación. Hasta la próxima y mucha suerte.